Este es el diagrama de circuito para este ejemplo. Fíjense que estamos usando las entradas RB5 y RB4 en el microcontrolador para conectarnos con el sensor MCP 9800. RB5 para la señal de reloj SCL y RB4 para la señal de datos SD. Recuerden entonces que este es un sensor que se comunica mediante una conexión serial I2C, y en las conexiones seriales I2C típicamente uno debe incluir resistencias de pull-up para estas dos señales hacia VCC. En este caso no estamos incluyendo las resistencias de pull-up debido a que estamos configurando al microcontrolador para usar las resistencias pull-up internas que este microcontrolador posee en los pines RB4 y RB5. Entonces, si ustedes deshabilitan las resistencias pull-up internas del microcontrolador, necesariamente deben incluir esas resistencias externamente a las señales SD y SCL. De otro modo, la comunicación no funciona. Luego tenemos también conectado el LCD de 16 por 2 caracteres en una conexión típica, en la cual estamos usando algunos pines 4 pines del puerto B y 3 pines del puerto A para comunicarnos con el LCD. No vamos a poder explicar los detalles de cómo funciona el protocolo I2C en este ejemplo, y además el uso de la librería I2C que viene incluida en el compilador PIC-C de Hi-Tech, que es el que estamos usando en este ejemplo, hace que la comunicación I2C sea mucho más fácil. Esconde los detalles de bajo nivel, cosa que nosotros no tengamos que preocuparnos por cómo se realiza esta comunicación bit a bit. Tenemos funciones que la librería I2C nos provee para realizar esta comunicación de una manera mucho más directa. Entonces, lo primero que hacemos en este ejemplo, antes de poder leer la temperatura del sensor, es configurar el mismo. Y acá está la pequeña rutina de configuración del sensor. Hacemos básicamente lo siguiente. Fíjense que acá tengo un bucle condicional do while. No sé cuántos están familiarizados con este tipo de bucle. Es como un bucle while, solo que en este caso estamos verificando la condición al final de este segmento de código. En el bucle while verificamos una condición de ejecución al inicio, pero en el bucle do while primero probamos ejecutar las instrucciones y al final recién verificamos la condición de ejecución. En este bucle do while, entonces, lo que vamos a tratar de hacer es comunicarnos por primera vez con el sensor y ver si podemos configurarlo. Para ello, vamos a usar la instrucción I2C write to para escribir la dirección de escritura para el sensor. Si estamos con esta función I2C write to, lo que estamos haciendo es mandar por el bus serial la dirección de escritura del sensor, que en este caso es 90 en hexadecimal. ¿Sí? Acá está su equivalente en binario. Entonces 90 es la dirección de escritura del sensor MCP 9800. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues esa información está en la hoja de datos del sensor. Mandamos entonces la dirección de escritura por el bus de datos. Luego, suponiendo que el sensor haya recibido y haya reconocido esa dirección, entonces fíjense que en una comunicación I2C hay típicamente dos tipos de dispositivos. El dispositivo maestro, que en este caso es el microcontrolador, y el dispositivo esclavo, que en este caso es el sensor. Entonces, cuando el maestro quiere comunicarse con el esclavo, debe mandar la dirección
del esclavo por el bus I2C. Y si el esclavo está conectado a ese bus, va a reconocer su dirección y va a mandar un mensaje, si quieren, de reconocimiento, lo que en inglés se conoce como acknowledge, ¿sí? Como diciendo, sí, acá estoy presente en el bus para quien quiere comunicarse conmigo. Entonces, nuevamente, una vez que mandamos la dirección de escritura por el bus I2C, estamos suponiendo que el sensor va a respondernos con un mensaje de reconocimiento positivo. Ese mensaje de reconocimiento o esa respuesta de reconocimiento desde el sensor nos llega a nosotros como valor de retorno de la función I2C write to. Y ese valor de retorno, que puede ser falso o verdadero, vamos a almacenarlo en la variable auxiliar llamada aux, para luego evaluar si el sensor nos ha respondido positivamente o no. Luego, en la siguiente sentencia, suponiendo hasta acá que el sensor nos ha respondido positivamente, asumiendo que nos ha respondido positivamente, debemos mandar el puntero al registro de configuración config en el sensor. Resulta que este sensor tiene, si no recuerdo mal, 4 registros a los cuales podemos acceder. Y esos 4 registros están apuntados por las subdirecciones, si ustedes quieren, 0, 1, 2 y 3. El registro config está apuntado por la subdirección 1. Entonces, con la instrucción I2C put byte vamos a mandar esa subdirección o puntero para decirle al sensor: queremos acceder a tu registro config, el cual se encuentra en la dirección 01. Entonces estamos apuntando el puntero de escritura, si ustedes quieren, al registro config que se encuentra en la subdirección 01 en el sensor. Y la función putByte también nos va a responder nos va a retornar el valor que viene desde el sensor, el reconocimiento. Si el sensor ha aceptado este segundo dato que le hemos mandado, nos va a responder con un mensaje de reconocimiento positivo. Y esta función I2C putByte nos retorna ese mensaje de reconocimiento que viene desde el sensor, el cual lo estamos almacenando en la variable aux2. Como tercer paso, lo que ahora debemos mandar es el byte de configuración que queremos escribir precisamente en el registro config. Y en este caso vamos a mandar el byte 40 en hexadecimal, que corresponde a los bits 01000001, con lo cual estamos configurando al sensor para trabajar con 11 bits, en este caso 8 bits para el valor entero y 3 bits para la cantidad decimal en la lectura de la temperatura, o lo que corresponde a una resolución de 0.125 grados centígrados. Esta información para la configuración del sensor también está explicada claramente en la hoja de datos. Fíjense que esta es una porción de la información que se encuentra disponible en la hoja de datos, la cual nos muestra las 4 posibilidades de configuración para la resolución de este sensor. Con los bits 5 y 6 del registro config en 0, 0, estamos configurando el sensor para que trabaje con 9 bits y una resolución de 0.5 grados. Con 0.1, 10 bits y 0.25 grados. Con 1.0, 11 bits o 0.125 grados de resolución. Y con 1.1, 12 bits y una resolución mucho más alta, 0.0625 grados. Nosotros estamos eligiendo la tercera opción de configuración, bits 5 y 6 del registro config, que son precisamente estos 2 bits que estoy señalando acá, ¿sí? 1 y 0. Esto está explicado con mucho más detalle
en la hoja de datos del sensor. Acá estamos explicando de manera muy rápida y directa cómo hacer para que el sensor funcione. Luego, después de mandar estos tres datos prácticamente al sensor, con la función I2C stop, debemos detener la comunicación I2C. Esto siempre es necesario. Después de realizar una comunicación hay que invocar esta función para detener la comunicación I2C. Ahora, si la configuración ha sido exitosa, podemos seguir adelante y asumir pues que la comunicación con el I2C esclavo, es decir, en este caso con el sensor MSP 9800, es correcta. ¿Y cómo vamos a verificar si la configuración ha sido exitosa? Pues mediante estos tres valores que hemos almacenado en estas tres variables. Si estos tres valores son valores que nos ha retornado el sensor, que pueden contener valores de reconocimiento exitoso o valores de error. Y por la forma en que esta librería I2C está escrita, resulta que el valor falso en este caso corresponde a un reconocimiento exitoso, ¿sí? Es decir, falso o cero lógico significa éxito. Y cualquier valor diferente de cero significa que ha habido un error. Entonces, lo que vamos a hacer acá en la verificación de la condición es simplemente verificar si estos tres valores son falsos o verdaderos. Fíjense que acá estamos diciendo que si AUX no es falso y AUX2 tampoco es falso y AUX3 tampoco es falso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir ejecutando este bloque do while, ¿sí? Porque si no es falso, significa que el sensor no nos ha respondido correctamente. Alguna de estas tres respuestas no es la respuesta afirmativa que esperábamos y vamos a ejecutar nuevamente esta rutina de configuración mientras no obtengamos respuestas afirmativas o exitosas de estos tres pasos. Pero ¿qué pasa si estas tres respuestas tienen un valor de falso? Si estas tres respuestas son igual a 0 o tienen un valor lógico falso, significa que la comunicación ha sido exitosa. Sí, entonces esta librería utiliza, digamos, una lógica inversa, lo cual es muy común en algunas librerías. Falso significa respuesta exitosa. 0 significa respuesta exitosa. Y cualquier valor diferente de 0 significa que ha ocurrido algún error. Entonces, solo cuando AUX sea falso y AUX2 también sea falso y AUX3 también sea falso, vamos a asumir que la configuración se ha llevado a cabo exitosamente y que por lo tanto nuestra comunicación con el sensor está libre de problemas, lo cual nos indica que podemos seguir adelante al siguiente paso, que corresponde con realizar las lecturas de temperatura desde el sensor. Y en este caso, esas lecturas las vamos a realizar de manera cíclica y continua en este ciclo infinito while que contiene varias instrucciones, las cuales vamos a explicar a continuación. Entonces acá empezamos a realizar lecturas de temperatura. Para ello, con la instrucción I2C write to, vamos a mandar por el bus la dirección de escritura del sensor, que como ustedes ya saben es 90 en hexadecimal. Si el sensor reconoce la dirección, nos va a responder con un mensaje de reconocimiento positivo o exitoso, y ese valor va a ser retornado por la función I2C write to
Solo que fíjense que ese valor no lo estamos almacenando a ninguna variable porque en este caso podemos prescindir de ese valor. Y ya estamos asumiendo que la comunicación es exitosa con el sensor. Vamos a descartar ese valor de retorno. Ahora debemos mandar por el bus I2C el puntero o la subdirección a otro registro del sensor, que en este caso es el registro TA o el registro de temperatura ambiente. Y ese registro tiene la subdirección 00. Entonces mandamos esa subdirección 00 que corresponde al registro de temperatura ambiente por el bus I2C mediante la función I2C putByte. Lo propio, si el sensor acepta este puntero, nos va a retornar un valor de reconocimiento exitoso, el cual va a ser retornado a su vez por la función I2C putByte, pero ese valor también lo estamos descartando, no lo estamos almacenando a ninguna variable. A continuación, vamos a mandar un comando de lectura al sensor. Para ello, debemos poner por el bus I2C la dirección de lectura del sensor. Con la función I2C readFrom vamos a mandar la dirección 91 en hexadecimal, que en este caso corresponde a la dirección de lectura del sensor MCP 9800. ¿De dónde sacamos esta información? Otra vez más, de la hoja de datos del sensor, obviamente. Mandamos esa dirección de lectura y si el sensor acepta esa dirección de lectura, nos va a mandar también un mensaje de reconocimiento positivo, que a su vez va a ser retornado por la función I2C readFrom, pero que no la estamos asignando o guardando en ninguna variable. Después de mandar esta dirección de lectura, ya estamos listos para leer los 2 bytes. Este registro TA contiene 2 bytes en los cuales se almacena la lectura de la temperatura que realiza el ADC que viene incluido en este sensor. Entonces, con la función I2C getByte vamos a leer ese primer byte del registro TA. Pero esta función I2C getByte recibe entre paréntesis un argumento que en este caso es esta constante I2C more que está definida en la librería I2C. Esta constante I2C more la estamos usando acá para indicar que después de leer este byte, nosotros vamos a querer leer un siguiente byte. De ahí la palabra more, que en inglés significa más. Esto en el protocolo I2C es necesario hacer. Leemos un byte y siempre tenemos que indicar que no hemos terminado, que vamos a querer leer un siguiente byte. Y mandando esta constante I2C more como parámetro a la función getByte, le estamos indicando al protocolo que vamos a querer leer al menos un byte más después de esta lectura, ¿sí? Entonces getByte nos realiza la lectura del primer byte desde el registro TA del sensor y ese primer byte leído lo vamos a almacenar en esta variable byte MSB. Este primer byte entonces corresponde con la parte entera del valor de la temperatura leída. Luego, en la siguiente sentencia vamos a utilizar la misma función para leer el segundo byte del registro TA que corresponde con el valor decimal de la temperatura leída y ese valor lo vamos a almacenar en esta variable byte LSB. Además, en este caso vamos a mandar como parámetro a la función I2C getByte la constante I2C last, que también está definida en la librería, para indicarle al protocolo que este es el último byte que deseamos leer y que no deseamos realizar ninguna lectura más después de esta. Indicamos que este es el último byte que vamos a leer y luego detenemos la comunicación con la función I2C stop.
Entonces, recapitulando un poco hasta aquí, la variable byte MSB contiene la parte entera de la temperatura leída desde el sensor, y la variable byte LSB contiene la parte decimal de la temperatura leída desde el sensor. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es convertir esa parte decimal a un número entero, o sea, en otras palabras, le vamos a quitar el 0 punto. Es decir, que si por ejemplo ese valor decimal que hemos leído fuera 0.25, lo vamos a convertir a 25, ¿sí? Le vamos a quitar el 0 punto, porque este punto decimal lo vamos a manejar nosotros manualmente, lo vamos a incluir en este caso en la visualización del valor en el display. ¿Sí? Entonces 0.25 vamos a convertirlo a 25. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Fíjense que este valor decimal que hemos leído es un valor decimal pero en binario. ¿Y cómo realizamos la conversión de binario a una fracción decimal? Pues mediante la fórmula que ustedes ven en la lámina. Para calcular una fracción decimal que está codificado en binario, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En caso de que se trate de un número binario de 8 bits, debemos agarrar el valor binario y multiplicarlo por 2 elevado a la menos 8. Este 8 por los 8 bits del valor binario. ¿Sí? Entonces binario por 2 elevado a la menos 8. Esto corresponde a dividir binario entre 256. 2 a la menos 8 es igual a 1 entre 256. Entonces, básicamente eso corresponde a agarrar el valor binario y dividirlo pues entre 256. Si nuestro número binario fuera de 16 bits, entonces sería 2 elevado a la menos 16. ¿Sí? Pero en este caso, como son 8 bits, 2 elevado a la menos 8. Volviendo entonces al código, fíjense que lo que estamos haciendo es, básicamente estamos haciendo eso. Estamos agarrando byte LSB y lo estamos dividiendo entre 256. Pero como queremos que el 0 punto desaparezca, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100. ¿Sí? Entonces, este 100 básicamente está para recorrer el punto decimal 2 posiciones a la derecha. De ese modo, 0.25 va a aparecer con el punto decimal recorrido 2 posiciones a la derecha. ¿Sí? Eso gracias al número 100. ¿Por qué estamos haciendo eso? Esto porque básicamente es más fácil escribir al display primeramente el valor entero, luego mandar el punto y luego mandar el 25, y eso es lo que vamos a hacer al escribir el valor completo al display LCD. Ustedes van a tener a disposición todo el código, todo el proyecto en Pilab ya compilado y funcionando, va a estar disponible para que ustedes lo bajen de nuestro sitio web y analicen el resto del código, en este caso la visualización del dato. Acá vamos a explicar la parte más compleja del ejemplo, que corresponde con la comunicación I2C entre el microcontrolador y el sensor. Entonces, fíjense que tenemos ya el valor entero y el valor decimal en las variables byte MSB y byte LSB. Vamos a mandar ambos valores a esta función mostrar temp, que básicamente lo que hace es agarra el valor de byte MSB y lo imprime al LSD, luego imprime un punto a la derecha y a continuación del punto agarra el valor de la fracción y la imprime también. ¿Sí? Esta función mostrar temp básicamente utiliza las funciones de la librería LCD para imprimir estos valores. Hasta acá entonces hemos
realizado todo el procedimiento que corresponde con leer la temperatura del sensor y mostrar ese valor en pantalla. Acá estamos haciendo un retardo de 500 milisegundos para disminuir la frecuencia de las lecturas. Y después del retardo, entonces se realiza la siguiente lectura y así sucesivamente vamos realizando lecturas consecutivas cada 500 milisegundos aproximadamente. Vamos leyendo y vamos actualizando ese valor en el display. Fíjense que acá tengo ya el circuito armado, el programa ya está grabado en el microcontrolador y está corriendo. Acá está el microcontrolador, lo estoy apuntando con un bolígrafo. Acá está el sensor, fíjense. El sensor MSP 9800 es un sensor en empaque SMD, así que puede ser un poco difícil de implementar debido a que hay que soldarle algunas patitas como yo he hecho acá. Sin embargo, no es tan complicado, ¿sí? Y acá tenemos el display LCD. Entonces, en este momento nos está leyendo una temperatura de 23 grados y para ver que el sensor efectivamente está funcionando, entonces lo que voy a hacer es apoyar mi dedo y fíjense que la temperatura va subiendo, ¿sí? 24, 25, 26, 27, 28. Obviamente no puedo subir tanto la temperatura del sensor con mi dedo, y si retiro el sensor obviamente la temperatura va bajando paulatinamente a la temperatura ambiente. Una vez más, 24, 25, 26, 27, 28 y luego la temperatura baja nuevamente. Eso nos indica que el sensor está funcionando correctamente. Este es el código completo del sensor, el cual, repito nuevamente, ustedes lo van a poder bajar de nuestro sitio web. Acá básicamente está todo lo que hemos explicado en las láminas anteriores: la configuración del sensor y la lectura de la temperatura. También está la función mostrar temp, que fíjense que lo único que hace es utilizar algunas funciones de la librería LSD para escribir los dos valores, el entero y la parte decimal, que estamos pasando esta función y que corresponden con la lectura de la temperatura.